Está con nosotros también esta mañana acá Luis Eduardo Camacho. Ayer conversábamos con Luis Eduardo Camacho. Acércate un poco más acá, Luis Eduardo, por favor, para que te pongas con nosotros. Conversábamos anoche sobre los temas a debatir esta mañana y ayer no te pude preguntar sobre la razón por la cual esta audiencia se pospuso un día, porque en realidad esta audiencia debió haber sido ayer y 22. se pasó para el día de hoy. Y tenía que ver con la presencia del abogado Roberto Moreno. Sí, Roberto Moreno es uno de los peritos que la defensa ha incorporado para sustentar sobre todo el tema del debido proceso y el tema de causa probable, ya que el juez también, para ver los aspectos de fondo, porque aquí estamos viendo, pues nos sentimos muy optimistas porque el juez, además de ver los aspectos propios del control de los tratados, sí va a entrar, por lo que vimos en la presente audiencia, a ver el tema del debido proceso y el de causa probable, que son dos temas de fondo. Ahora, nadie ha utilizado la palabra, como se dice, nadie ha dado ningún testimonio dentro de estas audiencias, en las anteriores, en las tres. ¿Hoy va a ser diferente? ¿Hoy se va a escuchar a algún perito, en este caso a Roberto Moreno, pararse en el estrado y decir algo? Todo depende de dos ¿Testificar? cosas. Uno, ya su testimonio está, pero él puede, si los abogados consideran que debe hacerlo, puede pedirle al juez, porque al final de cuentas quien autoriza la participación en los alegatos es el juez, ¿no? Entonces el juez puede de repente, aunque ya tenga el alegato, la opinión del perito por escrito, puede pedir escucharlo, porque el juez también puede hacerle preguntas. Claro. Porque realmente la parte donde hoy vamos a estar, ya todos sabemos lo que las partes van a decir de fondo, pero en ese intercambio con el juez le hace preguntas y va a sustentarse a fondo, vaya la redundancia, las posiciones de cada uno, y también puede el juez, si considera que tiene que hacerle preguntas al perito o a los peritos, le hará las preguntas pertinentes. Si entendí bien, es el juez quien determina a quién va a escuchar. La defensa ofrece unos testimonios, unos testigos, y el juez decide a quién va a escuchar para formar su propia conclusión. Entiendo que es así. Yo la verdad que ese es territorio de los abogados, pero entiendo que en los procesos son los jueces los que determinan qué es relevante y qué no es relevante, y qué puede o no. Porque acordémonos de algo, este es un proceso realmente civil, este no es un proceso penal. Penal es en Panamá porque se utiliza el sistema penal para perseguir políticamente a los ciudadanos, y específicamente a Cambio Democrático y al expresidente Martinelli. Pero aquí este es un proceso civil que atiende una solicitud hecha por el gobierno, que es el que llevó este caso a la Corte Suprema de Justicia, y utiliza la Corte Suprema de Justicia para perseguir políticamente a Ricardo Martinelli. Para conocer un poco el sistema acá y cómo se maneja los jueces, cómo se toman las decisiones, qué aspectos se consideran realmente para tomar esta decisión final en el caso del juez Edwin Torres, ¿él lo haría basado en los argumentos únicamente, en los hechos, en las pruebas, o al final también tiene algún tipo de incidencia de lo que él pueda percibir o detectar dentro de un proceso, que a veces son situaciones que no se ven en papel? Bueno, yo creo que fundamentalmente, por eso nosotros confiamos en el Estado de Derecho que existe acá. En Panamá no existe Estado de Derecho. El juez va a tomar la determinación fundamentalmente de los hechos que estén dentro del expediente. Pero en nuestra opinión, contrario a lo que muchos señalaban, de que el juez iba a ver solo la parte técnica de los tratados, de los requisitos del tratado, lo que hemos visto es que el juez va a entrar más de fondo, porque él tiene que haber, el tratado de 1904 establece lo que se llama la causa probable. Y para determinar si existe el requisito de causa probable, el juez tiene que entrar a conocer más a fondo. Pero lo que se aporte en la defensa y lo que aporten los fiscales, porque el juez va a ver fundamentalmente de la sustentación de los fiscales, como de la sustentación de cuáles son los elementos más relevantes y de convicción, y entonces tomará su decisión en base a eso. Ahora, hablemos de los affidavits o de las declaraciones juradas que se han introducido dentro del proceso después que ya esta investigación
estaba en curso, el proceso en sí estaba en curso. ¿Esto realmente ha sido considerado por el juez? Y la pregunta, no sé si ustedes, me imagino que lo deben haber conversado con la defensa acá en Miami. Mira, hay que diferenciar de los affidavits. Por ejemplo, Harry Díaz otorgó un primer affidavit que es parte de los requisitos que se establecen para la presentación de estos tipos de recursos. Ese primer affidavit lo que hace es expresar de manera resumida los elementos fundamentales, los criterios que llevan a la solicitud de detención y a la solicitud de extradición. Pero fíjate que Harry Díaz, al entender y ver que no le ha ido muy bien, ha hecho 2 affidavits adicionales en donde cada affidavit se enreda más, porque mintió en el primer affidavit, mintió en el segundo y miente aún más en el tercero, y esto es una cadena de mentiras. Pero ¿por qué te hago la aclaración? Porque hay otro affidavit, el de Ismael Pití. Okay. Ese affidavit de Ismael Pití es una prueba ilegítima incorporada al expediente, porque ese affidavit de Ismael Pití, ¿cómo llega al expediente? Llega una declaración que no toma ningún funcionario judicial. Es incorporado en la Embajada de Panamá en Estados Unidos. Y lo más importante, que ese affidavit no fue incorporado a los elementos probatorios que supuestamente había enviado la Corte Suprema de Justicia para sustentar la solicitud, cuando la propia investigación que se generó en Panamá ya ha sido cerrada. Porque recordemos que al momento de que el señor Harry Díaz, magistrado, pretendió acusar sin imputar a Ricardo Martinelli, lo primero que él hizo, pues jurídicamente lo que cabe es cerrar la investigación. Ahora, en este ese affidavit de Ismael Pití es como decimos un affidavit chimbo, porque no tiene ninguna sustento jurídico que esté en el expediente. Este affidavit de Ismael Pití, en él alega haber participado personalmente en las escuchas telefónicas y según dice, a cambio de mencionar al expresidente. Pero fíjate. ¿Es cierto que se le nombró con un puesto diplomático? Porque eso es lo que se dice. Mira, esto ha sido corroborado y que se le paga $10.000 al mes. Mira, luego de eso. Ismael Pití es la única persona que en ese expediente dice que ha realizado el delito o el supuesto delito de intervenir ilegítimamente, ilegalmente conversaciones. Pese a eso, él fue nombrado como representante de Panamá ante la Junta Interamericana de Defensa que opera en la OEA. Ese cargo, que es el cargo que opera, tenía el actual jefe de la policía, Pinzón, antes de regresar a Panamá, es un cargo que, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, tiene una remuneración de $10.000. Entonces, esta es una persona que saltó de ganar 800 a $10.000. ¿Por qué? Por mencionar falsamente a Ricardo Martinelli. ¿Por qué te digo que es importante falsamente? Porque en ese expediente no hay una sola prueba documental ni testimonial que señale directamente alguna responsabilidad de Ricardo Martinelli en la orden o en la propia acción. De hecho, ese affidavit del señor Ismael Pití, a pesar de que es chimbo, te digo que lo único que hace es relacionar a manera de referencia. Él dice que había otra persona que le decía que hablaba, que entregaba informes a Ricardo Martinelli. Esa es una declaración de referencia. Él no dice, yo vi a Ricardo Martinelli aquí ordenando, yo recibí órdenes de Ricardo Martinelli, yo vi a Ricardo Martinelli espiando. Él no dice eso. Al él haber participado o aceptar que participó en escuchar esas conversaciones, ¿no pasaría a ser implicado, a tener responsabilidad sobre el delito? Eso es lo que tiene que explicar los funcionarios, que tanto, porque este es un proceso que tiene ribetes en los tribunales inferiores, donde no está Ricardo Martinelli, pues Ricardo Martinelli es investigado por la Corte y tiene el acuerdo. Hay que preguntarle a los funcionarios del Ministerio Público y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué una persona que confiesa la comisión de un delito no está dentro del expediente? No está parte entre los acusados. ¿Y por qué? Además de eso, le dieron el premio de tener una posición que, de acuerdo a los informes, ocupa una persona que devenga ingresos por $10.000 mensuales. O sea, eso se ve claro de que aquí hubo como un premio por mencionar solo una vinculación de referencia a Ricardo Martinelli en algo que ni siquiera él puede probar. Todos esos argumentos falsos de los que usted habla, ¿cree usted que hoy la defensa va a tratar de rebatirlos?
Bueno, mira, ya la defensa lo rebatió, pero hay que ver lo siguiente. La audiencia va a depender de varias cosas. Cómo vaya a desarrollarse y que el juez, que es el que finalmente dirige la audiencia, que permita o no y considere que es relevante para su discusión. Esta audiencia, vamos a ser claros, puede acabarse hoy, pero si se vuelve, puede durar 2 horas, como regularmente ha durado la otra audiencia. Pero esta audiencia de repente se puede volver extensa y puede seguir mañana. Esas son cosas que nosotros no estamos teniendo en cuenta, porque en teoría hoy se debe tomar una decisión, pero entiendo que también en la práctica la audiencia puede posponerse para mañana y puede seguir mañana, y la realidad es que todo esto va a depender de lo que el juez Torres considere relevante, porque vuelvo y te digo, ¿por qué Ricardo Martinelli está en Estados Unidos enfrentando una detención, está enfrentando un proceso político? Porque en Panamá no existen las garantías para que Ricardo Martinelli enfrente ese tipo de procesos, porque allá la Corte y el Ministerio Público, específicamente la Corte, se maneja políticamente. Entonces Ricardo Martinelli tuvo que apelar a la justicia norteamericana, que sí se fundamenta en un Estado de Derecho, para que le dé lo que su país le ha negado, que es una investigación, porque mira, nosotros nunca hemos pedido, Iván y Correa, nunca hemos pedido que no se investigue. Lo que hemos pedido siempre, que se investigue buscando la verdad, porque la verdad le otorga a cada quien lo que corresponde. Al que es culpable, de que es inocente, inocente. La justicia no necesita que los jueces, que los magistrados, que los fiscales tuerzan la ley. La justicia no necesita que los jueces, que los magistrados inventen testigos falsos, pruebas falsas. Eso no necesita la justicia, porque la justicia debe fundamentalmente buscar la verdad. Y es precisamente en eso en lo que se fundamentaba mi pregunta hace un rato, y es algo que hemos venido conversando y que algunas personas también han mencionado. El hecho de tener las pruebas por delante o no tenerlas y basarse únicamente en lo que el juez pueda revisar y analizar como argumentos presentados tanto por la defensa o por la fiscalía. Pero por el otro lado, tener conocimiento y tener algún tipo de constancia, que es lo que estamos mencionando en este momento, de que en Panamá probablemente no se vaya a realizar un juicio objetivo, un juicio donde se garanticen todos los derechos del expresidente Martinelli en caso de que fuera llevado ante la justicia panameña. Y por eso yo preguntaba hace un rato, ¿será que el juez Edwin Torres consideraría eso más allá de las pruebas que le presenten y le pongan por delante? Mira, aquí hay un elemento en la línea de lo que tú estás diciendo. Mira, los fiscales que acusan a Ricardo Martinelli o que ellos realmente representan a Panamá. Ellos dan como de buena fe lo que le han remitido el fiscal y la Corte Suprema de Justicia. O sea, el mamotreto jurídico, el expediente chimbo que tenemos, no es culpa de los fiscales de Estados Unidos. Ellos están representando a Panamá dentro de un proceso que están obligados a hacerlo, porque hay una solicitud de Panamá para esto. Pero ¿qué puede ocurrir también? Porque el juez no va a entrar a juzgar a los magistrados de Panamá, pero si se comprueba, fíjate, si se comprueba, como evidentemente lo hay, que el magistrado Harry Díaz mintió en una declaración jurada que iba a ser incorporado a un proceso, aunque civil en Estados Unidos, que no quita que el juez pueda considerar posteriormente iniciar una investigación que involucre al magistrado Díaz, porque mentir en un proceso jurídico, fabricar elementos para establecer o tratar de torcer el proceso, eso es un delito grave en cualquier país del mundo. Ahora, la justicia panameña dice que se necesita un audito de la Contraloría de la República para iniciar una investigación en el caso de peculado, por ejemplo. Un audito que no existe, el juez Torres está en conocimiento de eso. ¿Qué tanto puede incidir aspectos como este? Allá es a donde yo me dirijo. Mira, hoy, por ejemplo, el abogado Moreno, dentro de sus alegatos como perito, cita el caso de un proceso que se había presentado, una investigación, una acusación contra la expresidenta Miriam Moscoso. La Corte Suprema de Justicia rechazó realizar la investigación, fundamentado en qué? De que el audito de Contraloría no establecía por ningún lugar una responsabilidad de la expresidenta Miriam Moscoso. Entonces, por eso que es absurdo que el magistrado Harry Díaz te plantee absurdamente
y demostrando, yo no sé, él no se da cuenta de que está proyectándose como un ignorante, que él plantea que para establecer sustentar una acusación de peculado no se necesite un audito de Contraloría, porque eso es lo que él dice. Claro. Cuando él sabe perfectamente que en nuestro sistema jurídico el audito de Contraloría que establece una lesión patrimonial, porque para que exista un peculado tiene que haber una lesión patrimonial, y el audito de Contraloría no solamente te define si hubo una lesión patrimonial, sino te da a señalar quiénes son los posibles involucrados en esta lesión patrimonial. No quiénes fueron, porque eso le toca determinarlo a la justicia. Pero el audito te dice quiénes son las personas que pudiesen estar dentro de esa lesión patrimonial. Y fíjate que al igual que ocurrió en el caso de la expresidenta Miriam Moscoso, no existe un audito, ni en este proceso, ni en ningún proceso, un audito que diga que Ricardo Martinelli tiene responsabilidad en cualquiera que sea una lesión patrimonial durante su gobierno. O sea que evidentemente los procesos, el debido proceso no se está llevando a cabo, no se está realizando. En el caso de... Iván, lo más claro de la violación al debido proceso es que Ricardo Martinelli está detenido ahí en ese edificio allá, el segundo. Tiene un proceso de extradición a solicitud de Panamá cuando él jurídicamente en el expediente es un investigado. Ahora, allá iba. Es un investigado. Allá iba porque algunos dicen que otro patinazo del magistrado Harry Díaz, el fiscal de esta causa, en sus affidavit. Por ejemplo, Ricardo Martinelli no fue imputado, no ha sido imputado por los delitos que se le está tratando de extraditar o lo que se está basando esta solicitud de extradición. Sin embargo, en el caso de los indultos, ahí sí, entonces sí hubo una imputación, porque sí se consideró necesario para llevar el proceso de la forma correcta. Pero es que mira, indistintamente de que ya la propia Corte Suprema de Justicia dijo que la teoría de Harry de que no se requiere una audiencia de imputación para acusar a una persona, quedó, ya la Corte le dijo eso no es posible. En el caso que tú mencionas, en el caso de los llamados indultos, donde llamó a una audiencia, el fiscal, el magistrado Zamorano, pidió una audiencia de imputación. Pero además de eso, mira, si no me equivoco, es el artículo 180 del Código Procesal Penal, si no me equivoco, porque no estoy pendiente de los números, yo no soy abogado, pero el Código Procesal Penal te plantea dentro de sus principios básicos que nadie puede ser acusado sin haber sido imputado. ¿Por qué? Porque es la imputación, es el momento donde se produce la imputación, donde un investigado forma parte jurídicamente ya de un expediente. Cuando se le dice, tú tienes una responsabilidad en este posible hecho. Esa es la imputación. Ricardo Martinelli, pese a no ser jurídicamente, fíjate, jurídicamente no es parte del expediente, pero está hace ya 2 meses detenido irregularmente. No por culpa de Estados Unidos, por culpa de Panamá, porque es el presidente Varela, por su manipulación de la justicia, el que tiene no solamente una situación de sobresalto en el país, sino como los recursos del Estado que debiesen estar resolviendo los graves problemas de inseguridad, de agua, de transporte, de salud, que viven los panameños por la incapacidad manifiesta del gobierno de Varela. Además de eso, los recursos que debieran utilizar para eso, los utiliza persiguiendo políticamente a los panameños. Mientras tanto, los panameños pasando hambre. Mientras tanto, los panameños perdiendo su trabajo. Esa es la realidad, porque además, fíjate, no solamente el tema de la imputación, el Código Procesal, Ricardo Martinelli fue objeto de una rebeldía sin ser parte del proceso. Pero fíjate que el Código Procesal Penal te dice que para que una persona sea declarada en rebeldía, tiene que estar imputado. Y Ricardo Martinelli no está imputado. Entonces no es solamente un problema de Harry Díaz. Harry Díaz es uno de los actores tristemente célebres en este proceso, pero también el magistrado de garantías, Mejía, que supuestamente debía velar por el respeto a las garantías procesales de las partes. El magistrado Mejía violó él mismo las garantías procesales de Ricardo Martinelli al decretar una orden de detención, al declararlo rebelde, cuando el Código Procesal Penal establece que cuando una persona que se le pretende hacer una imputación no asiste a la audiencia de imputación, porque Ricardo Martinelli nunca lo citaron a una audiencia de imputación, porque no hubo audiencia de imputación,
pero lo que te quiere decir que tú solo puedes declarar en rebeldía a una persona que está imputada. Cuando la persona que es un investigado no va a una audiencia que es citado, ahí lo que cabe es que el magistrado decrete el sobreseimiento provisional de la causa hasta que la persona pueda ser localizada y asistir. Ese es el procedimiento. Pero aquí ha habido una intención de conseguir Juan Carlos Varela algo que no ha podido conseguir, que es imágenes y fotos de Ricardo Martinelli siendo transportado como si fuera un capo de droga con 500 carros, con miles de policías de la corte al centro donde estuviera recluido. Y fíjate, vamos a hacer memoria, Iván. Cuando nosotros salimos de gobierno, nosotros dejamos la cárcel de la Gran Joya lista para operar. Y esa cárcel tuvo un año prácticamente donde no se trasladaban a las personas que estaban pasando problemas en condiciones infrahumanas en La Joya. ¿Tú sabes por qué realmente el presidente Varela no ordenaba que esa cárcel? Porque él quería que el primer detenido de la Gran Joya, una cárcel que construyó nuestro gobierno para crear condiciones humanas a los detenidos que aunque hayan cometido un delito tienen su condición humana. Él quería que el primer detenido de esa corte fuera Ricardo Martinelli, de esa prisión fuera Ricardo Martinelli, porque ese es su sueño enfermizo. Y mira, a tal punto, mira que si lo que te digo es recinto, es tan cierto, que ¿quiénes fueron los primeros detenidos que ocuparon la Gran Joya? ¿Con quién inauguraron la Gran Joya? Con Alejandro Garús y Gustavo Pérez. Sí. Alejandro Garús y Gustavo Pérez. Exacto. Dos funcionarios de nuestra administración que han enfrentado también un proceso político. Y el pecado de Garús es ser el consuelo de Ricardo Martinelli. El pecado de Gustavo Pérez es haber hecho una labor en la policía para enfrentar la delincuencia. Pero pareciera ser que el gobierno de Varela, así como le da plata a los pandilleros, pareciera que parte de su objetivo no fuera proteger al pueblo, sino proteger a los delincuentes. Eduardo, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista que le hicimos ayer al alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, quien hace unas semanas atrás envió una nota solicitando la liberación bajo fianza del expresidente Martinelli. No tuve la oportunidad porque todavía ayer, después que estuvimos aquí en la noche, okay. Y te adelanto que ya ayer me notificaron que están en el curso de aprobación para la próxima visita que voy a hacerle al expresidente Martinelli, porque ya yo tuve una primera visita, pues mis visitas son visitas especiales, porque en estos momentos, por ser un centro de máxima seguridad, solo pueden visitarlo diariamente sus abogados o los familiares directos los jueves y los domingos. Las personas como yo que lo han visitado son producto de una aprobación especial. Así que ya me dijo el abogado que tramita esto, que ya está prácticamente aprobada, nada más falta definir el día. Me dijo que puede ser desde el jueves, así que probablemente esté viendo en los próximos días a Ricardo Martinelli, pero verlo en otra condición. Porque aunque aquí el juez determine que no es extraditable Ricardo Martinelli, esa liberación no es inmediata. Él debe notificar al Departamento de Estado, quien debe notificar al Departamento de Justicia y al sistema carcelario, entonces procede la liberación de Ricardo Martinelli. Entonces, mientras esto ocurre, yo espero tener una conversación, pero te decía eso que sobre lo del alcalde, no pude ver la entrevista porque todavía ayer, después que salimos aquí, tuvimos algunas reuniones cumpliendo algunas misiones que Ricardo Martinelli me ha hecho conocer o me ha encargado a través de los abogados. Te hacía la pregunta porque él mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención y lo estuve pensando después que conversé con él, sobre el trato que está recibiendo el expresidente Martinelli y el hecho de estar encarcelado en este momento, el hecho de que no se le haya concedido una fianza, pues considerando varios aspectos. Uno, que no es un ciudadano, no es una persona con ningún tipo de antecedentes, no es un narcotraficante, es un hombre de negocios, es un hombre que ha establecido residencia acá en Miami, es lo que decía Tomás Regalado ayer. Sin embargo, también hemos escuchado de parte de la defensa, de parte de los colaboradores de Ricardo Martinelli, que confían mucho en la justicia de los Estados Unidos y que aquí se va a hacer justicia, pero ¿no consideran ustedes que quizás no se consideraron algunos aspectos, no se tomaron en cuenta algunos aspectos para mantener
Ricardo Martinelli encarcelado, como está ahorita mismo aquí atrás. Pero mira, yo te insisto en señalar algo que debe quedar bien claro. A Ricardo Martinelli Berrocal no lo tiene detenido ni el juez Torres ni los fiscales de Estados Unidos. Lo tiene detenido Juan Carlos Varela. Pero en una cárcel de Estados Unidos. Sí, porque ellos solicitan al Estado, estas son relaciones de Estado a Estado. Ahora, si tú me dices que el juez pudo haber tomado la decisión de la fianza, acuérdate que el sistema de Estados Unidos se basa fundamentalmente, a diferencia del nuestro, que es un sistema basado en el sistema romano, donde hay códigos, donde hay leyes, el sistema judicial de Estados Unidos se fundamenta en la existencia de precedentes que son las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Y desgraciadamente para nosotros, el precedente que argumentó la Fiscalía es que en los casos de extradición, la fianza es la excepción y no la regla. Por eso, de hecho, la defensa interpuso días después o meses después, hace como 30 días, un recurso ante la Corte donde solicitaba que cambiara de precedente, porque así como ciertamente antes no había garantías para, por ejemplo, el tema de las escuchas, no había leyes para penalizar las escuchas telefónicas, como en ese tiempo no había teléfono siquiera. Pero asimismo, por ejemplo, ahora en los tiempos modernos existen los brazaletes electrónicos, existe la tecnología que puede evitar o ayudar a evitar que una persona que está siendo requerida por otro estado, pero que está en custodia de otro estado, pueda evadir la justicia. Aparte de que está claro que Ricardo Martinelli no ha tenido ninguna intención de evadir los requerimientos de la justicia norteamericana, porque él vino a Estados Unidos a reclamar lo que ha quedado en Estados Unidos reclamando lo que su país no le da, porque es un Estado de Derecho. Ciertamente que nos hubiera gustado que el juez Torres determinara la libertad por fianza del expresidente Martinelli, pero era una posibilidad también que se la negara. No por eso vamos a decir que él tomó una decisión ajena de derecho, no, esa es parte de las opciones que él tenía en derecho, que cogió, y creo que esto tiene que ver mucho, recordemos que si tú viste las primeras audiencias, él parecía claramente el juez decidido o en la ruta de otorgar la fianza, pero en ese momento, al final de esa segunda audiencia, el fiscal que representa a Panamá le recordó al juez Torres precisamente un fallo que él había tomado en donde había negado una fianza. Entonces eso pesa mucho porque le está diciendo, oh, tú mismo hiciste un precedente, lo que son los precedentes son ley. Esa es la realidad, los precedentes son ley, entonces, pero fíjate, yo conozco y estamos buscando también otros precedentes de todo lo contrario, pero al final de cuentas puede el juez Torres determinar, bueno, ya no será si el juez Torres ya hoy puede determinar y acabar con el calvario de Ricardo Martinelli, pero si lo prolonga, ya entonces le tocará a una corte federal entrar a ver no solamente el tema de la extradición, sino también las nuevas solicitudes de fianza de Ricardo Martinelli Berrocal, que esperemos que no sean necesarias, porque esperemos que esta tragedia, este calvario que ha pasado Ricardo Martinelli por persecución política en Panamá, acabe el día de hoy. Muy bien, Luis Eduardo Camacho, gracias por conversar con nosotros y dedicarnos este tiempo acá desde Miami, previo a la audiencia que se va a realizar. En unos 40 minutos debería estar arrancando la audiencia acá en la Corte de Miami. Voy a registrarme allá en la audiencia. Muy bien, nosotros estaremos también por allá. Gracias. Bien.